Bem, na aula de hoje nós vamos tratar o tema dos chamados em espanhol verbos de cambio. O que são verbos de cambio? Verbos de cambio é o que a gente chama em português verbos de ligação. Só que esses verbos de cambio não são simples verbos de ligação, são verbos que indicam mudança. Mudança que pode acontecer em uma pessoa, em um objeto, em um animal, em uma situação, em qualquer coisa. Então, mudanças em geral. E em espanhol, geralmente, quando as pessoas vão pensar em espanhol, elas pensam no ficar do português, né? Ficar rico, ficar pobre, ficar milionário, ficar triste, ficar viúvo, ficar cego, e automaticamente traduzem para o espanhol pelo verbo quedar ciego, quedar cojo, quedar rico, quedar pobre, quedar viudo, e na verdade não é quedar para tudo. Quedar é uma tradução para ficar, mas não é assim. Então hoje nós vamos abordar 4 verbos chamados verbos de cambio, que são, digamos, aqueles que dentro da minha prática trazem mais confusão e mais dúvidas para os estudantes de espanhol que falam português, os lusoparlantes, para os lusoparlantes, lusohablantes. Então vamos acompanhar. Para começar, eu vou colocar aqui alguns versos de uma música bastante conhecida, cantada pela Mercedes Sosa, mas que não é dela. Ela diz o seguinte: cambia lo superficial, cambia também lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo, etcétera, etcétera. La canción es de Julio Neuhauser Navarro, cantada por Mercedes Sosa. Esta es una partecita de la canción solo para introducir, digamos, los verbos de cambio. Y a partir de ahora la clase es la explicación en español. Vamos a ver aquí. Verbos de cambio. Tenemos el verbo hacerse y el verbo volverse, que se relacionan con la idea o el concepto de ser algo. Luego tenemos el verbo ponerse y el verbo quedarse, que se relacionan con el concepto de estar algo. Entonces son esos 4, hacerse, volverse, ponerse y quedarse, los que vamos a trabajar en este vídeo. Hacerse y volverse, como ya dije, se relacionan con ser, quedarse y ponerse con el estar. Veamos más explicaciones. Verbos de cambio, hacerse. Para empezar, el hacerse. Hacerse, como dije, se relaciona a ser. Ahí debemos pensar en qué era y qué es ahora. La persona, la cosa, qué era y qué es. O que era antes e o que é agora. Porque é um verbo de mudança, indica mudança. Então, antes era uma coisa, agora é outra. El verbo de cambio, hacerse, siempre se relaciona a un proceso, a una elaboración. Cuando usamos hacerse, quiere decir que el cambio supuso un proceso de elaboración. Es como hacer, producir, fabricar. Y siempre es algo gradual que tiene un desarrollo, porque si hay un proceso, hay una elaboración, hay essa ideia de lo que é gradual e del desarrollo, quer dizer, um desenvolvimento. É só pensar na ideia de fazer, de produzir ou fabricar algo, fazer a comida. Existe, por mais fácil que seja a comida, um desenvolvimento, um processo de elaboração. Hacerse também indica um cambio voluntário ou natural, então sempre vai ser voluntário, ou se não é voluntário, é natural. Y lo que se enfatiza usando el verbo de cambio, hacerse, es el cambio en sí. El énfasis es en el cambio que aconteció. Você pode comparar ao português fazer-se algo, que hoje talvez nós não utilizemos mais, mas já houve um tempo em que usávamos essa expressão, num português mais culto. Verbos de cambio, hacer-se, como dije, relacionado com el ser, que era y que es ahora, que era antes y que es ahora. Por ejemplo, hacerse rico, hacerse abogado, hacerse médico, hacerse amigos. Entonces, todo esto, estos cambios, implican un proceso. Cuando digo hacerse rico, es decir que hubo un proceso hasta que la persona llegara a ser rica. Hacerse abogado, hacerse médico, tenemos que estudiar para conseguir esos títulos.
Y hacerse amigos tampoco es de la noche a la mañana. Para hacerse amigos hay que convivir con las personas, ¿no? Entonces, otra vez digo, que era antes no era rico, ahora es. Antes no era abogado, ahora es. Antes no era médico, ahora es. Antes no eran amigos, ahora son. Otro ejemplo que es de un cuento, El Mago de Oz. Dorothy, el espantapájaros y el león se hicieron amigos en El Mago de Oz. Eles se tornaram amigos. O sea, hubo un proceso, ¿no? Se encontraron por el camino en busca del Mago de Oz y poco a poco fueron conviviendo, conviviendo, se hicieron amigos. Que eran, antes no eran amigos, pero ahora que son amigos. El presidente Obama se hizo popular, entonces antes no era popular o tan popular, pero ahora es popular, se hizo popular, hubo un proceso, un desarrollo. Estaba preso y se hizo millonario jugando a la bolsa, no el presidente Obama, por favor. Esto fue una noticia que la cogí en algún periódico hace mucho tiempo. Estaba una persona estaba presa, no cualquiera, estaba preso y se hizo millonario jugando a la bolsa, porque en la prisión, en la cárcel, leyó mucho, se informó y jugaba a la bolsa siempre y poco a poco se hizo millonario. No era millonario y ahora es millonario. Muy bien. Ahora pasamos a otro verbo de cambio, que es el verbo volverse, que también tiene una relación con el ser, que era antes y que es ahora, que se volvió. El verbo volverse, ya diferentemente del hacerse, que implica un proceso, el volverse es visto como repentino, como no procesual. Eso no quiere decir que el cambio no haya tenido un proceso, porque a veces los cambios tardan, ¿no? Implican proceso. Pero lo que quiere decir es que cuando una persona utiliza el verbo volverse, ella no está interpretando que hubo un proceso. Para ella, la persona que utiliza ese verbo, el cambio fue repentino, no procesual. El cambio relatado con volverse puede ser voluntario o no, puede ser así, yo quiero cambiar o no. Muchas veces es un cambio mágico o un cambio negativo. Normalmente para todos los cambios mágicos o negativos utilizamos el volverse. El énfasis es en el cambio. En el anterior decíamos que el énfasis era en el cambio también, el hacerse, pero en el volverse el énfasis es en el cambio, pero en el contraste antes y después. Entonces se enfatiza mucho que hubo un contraste. Cuando lo utilizamos, estamos implicando la idea de contrastar. O sea, antes no era eso y ahora es, o al revés. E você pode comparar com o verbo virar em português, virar. Até a gente pode pensar no volver, volver é virar, só o verbo volver. Quando eu faço um omelete, por exemplo, eu faço omelete, mas eu tenho que virar de um lado, virar para o outro. Isso em espanhol é volver, volver, hay que volver. Então a ideia é bem assim, é repentino, né, rápido e contrastando de um lado de outro, de um lado de outro. Né? Eu espero que vocês estejam entendendo essas analogias. Vamos a ver agora exemplos com el volver. El sapo se volvió príncipe. Aquilo que eu falei, cambios mágicos. ¿No? La calabaza se volvió carruaje. Sempre as histórias, os cuentos de hadas. O sapo virou príncipe, a abóbora virou carruagem. ¿Recordáis? Hay un cuento de hadas que tiene un pasaje así. Se volvió un hombre triste después de perder a la esposa. Entonces, la idea es el contraste. Antes no era triste, ahora es triste. Hubo un cambio y un contraste triste y no triste. Se volvió rico, virou rico. ¿Qué diferencia hay entre se hizo rico? Cuando digo se hizo rico, yo estoy interpretando en de qué manera se hizo rico. Con el tiempo, trabajando, pero fue algo de proceso. Cuando digo se volvió rico, parece que fue de la noche a la mañana. Entonces, no quiere decir que fue, pero la manera como yo lo interpreto es así. Se volvió madre. Una persona no se vuelve madre de repente, pero sí, porque te embarazas y de repente cuando nace el niño, ahí sí es que te vuelves madre. Entonces es algo, un hecho un poco repentino, digamos, ¿no? Se ha vuelto loco. Las personas tal vez no se vuelvan locas así de la noche a la mañana.
siempre hay un proceso, pero cuando digo se ha vuelto loco, se volvió loco, es que digo así, "Ah, yo lo conocí no loco y ahora, ¿no?, es loco". O sea, parece que fue algo repentino. Y otra vez, insisto, hay un contraste violento entre lo que era antes y lo que es ahora. Entonces siempre pensamos en el contraste y en el ser algo. Ahora vamos para el verbo ponerse, verbo de cambio ponerse. Ponerse se relaciona con estar. Los anteriores eran con ser, ahora ponerse con estar. La pregunta entonces, ¿cómo estaba antes y cómo está ahora? Como estava e como está. Vocês percebem? Então, hacer-se, volver-se é o que era antes e o que é agora. Poner-se é como está agora e como estava antes. El ponerse puede indicar un cambio voluntario o no voluntario, que no es gradual, siempre indica una cosa que no fue gradual, o por lo menos que yo no lo veo como gradual. Es interpretado como pasajero, la persona que utiliza el verbo ponerse ve la cosa como pasajera, un cambio pasajero que sería un papum. Énfasis en el momento del cambio, es como un vaivén, papum, 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 ¿no? Está de una manera y ahora está de otra, está de una manera, está de otra. Es un cambio pasajero. Colocar-se, e pode ser comparado com o português colocar-se, colocar-se num determinado estado, que também seria pôr-se, né? Talvez numa linguagem mais culta a gente utilizasse isso. Veamos alguns exemplos com poner-se, que, insisto, se relaciona com estar, como estava antes, como está agora. Se puso rojo de vergüenza. Digamos que alguien le contó un chiste de esos chistes verdes. Chiste verde es el chiste sin vergüenza, atrevido. Se puso rojo de vergüenza. Es algo repentino. Le contaron el chiste y ¡papum! Estaba normal, se puso rojo y luego se va a poner normal otra vez. Me puse enferma. Entonces estaba bien y ahora no estoy bien porque estoy enferma. Cogí una gripe, por ejemplo. Pero es algo también papum, pasajero. Me puse enferma no quiere decir que estoy enferma del SIDA o de cáncer, no. La cosa en Brasil se está poniendo fea, ni que comentar, ¿no? La cosa en Brasil se está poniendo fea, está ficando, está ficando, está ficando. Como está fea, antes no estaba tan fea y está cada día más fea. Se puso triste al escuchar la canción, entonces estaba alegre, contento, escuchó una canción y de repente se puso triste, está triste ahora. Y finalmente el verbo quedarse, quedarse que también se relaciona con estar, como estaba y como está ahora, pero veamos las diferencias de quedarse. El quedarse es un verbo no dinámico, está activo. ¿Qué significa eso? Que el quedarse en realidad ni parece un verbo de cambio, porque el verbo de cambio siempre indica cambio. El quedarse indica cambio también, pero es un cambio que no vemos dentro del cambio un dinamismo, un movimiento, es algo más estativo. Estativo es de estar parado, de estado. Con los ejemplos será más fácil. El verbo quedarse expresa una permanencia en un estado, un resultado. Por eso digo que es estativo, no dinámico, porque se expresa más permanencia. El sujeto con el verbo quedarse nunca es agentivo. ¿Y qué quiere decir eso? Que el sujeto nunca es agente del proceso de transformación. Por ejemplo, cuando con el verbo hacerse yo digo, yo me hice abogado, yo soy agente del proceso. Con el verbo volverse yo puedo decir, yo me volví comunista. Quiere decir, yo soy el agente, yo quise ser comunista. Con el verbo ponerse yo digo así, voy a una fiesta, me pongo guapa para la fiesta. Yo soy el agente, yo quise ponerme guapa. Pero con el verbo quedarse, yo nunca soy el agente de la cosa. Yo soy siempre el que recibe ese cambio. Por ejemplo, si digo, me quedé solo en casa. Yo no me quedé solo porque quise quedarme solo. El resultado fue de que todo el mundo salió. Me quedé cojo porque sufrí un accidente, me quedé cojo. Ese cojo es el resultado. Nunca soy yo el que actúa. En el verbo quedarse no. El verbo quedarse no permite. Entonces, sujeto no agentivo. Otro ejemplos con el verbo quedarse.
La reina quedó horrorizada al saber que Blancanieves era la más bella. Entonces, primero, la reina no es agente, la reina que quería ser la más linda, se enteró por el espejo, que ese maldito espejo, ¿no? Espejo que como se dice, cuenta chismes, chismoso el espejo, espelho fofoqueiro. Le contó a la reina que ella no era la más bella y ahí se quedó horrorizada la reina. Es el resultado del proceso que el espejo le contó. Quedó decidido que, o sea, resultou decidido que, ficou decidido que. O verbo quedar-se é o que mais parece com ficar, no sentido de permanecer, estar realmente uma coisa. Ficou decidido, fizemos uma reunião e quedou decidido que. Quedou ciego, quedou viudo, quedou huérfano. Resultou ciego, resultou viudo, resultou huérfano. Cego, viúvo e órfão. Isso não é um querer, não sou agente do processo, eu sou el afectado por el proceso. Entonces, como estaba? Antes no estaba ciego, antes no estaba viudo, antes no estaba huérfano, ahora está ciego, está viudo, está huérfano. La reina está horrorizada, no es horrorizada, está horrorizada. Y aquí quedó decidido, no es decidido, está decidido, estar decidido. Quedó lindo el cuadro, o sea, alguien pintó el cuadro y el cuadro resultó lindo, está lindo. Breve comparación con el portugués. Veamos aquí a ver si aclaramos un poco mejor estos verbos de cambio. Los enanitos quedaron impresionados por la crueldad de la reina. Eles ficaram impressionados. Muchos hombres murieron por defender a sus mujeres que quedaron viudas. Elas ficaram viúvas. Los padres de Pulgarcito se pusieron muy contentos. Ficaram muito contentes. Eu recomendo que vocês façam aquela comparação com ser e estar. Ó. Están impressionados, los hombres se murieron y las mujeres están viudas, los padres de Pulgarcito están contentos. Fui caminhoneiro antes de ponerme las tetas, luego me hice puta, me tornei ou virei puta. Esta frase, perdão, é uma frase de um filme do Almodóvar que é todo sobre mi madre. É um travesti, um personagem muito interessante desse filme, do Pedro Almodóvar, que é um cineasta espanhol. Então, num determinado momento, esse travesti está fazendo uma apresentação em público, num teatro, e ele diz assim, ele conta a história dele. E ele pronuncia essa frase, fui caminhoneiro antes de ponerme las tetas, luego me hice puta. Ou seja, ele era um caminhoneiro, depois ele colocou silicone, colocou o peito de silicone, e então se transformou, virou, se tornou prostituta. Michelle Pfeiffer, com os anos, se ha vuelto aún mais luminosa. Ela tornou-se mais luminosa. Então, aqui ele foi caminhoneiro e tornou-se, agora ele é uma prostituta. E a Michelle Pfeiffer, com os anos, agora ela é mais luminosa. Então, a relação com o verbo ser mais luminosa. E é isso. Aqui terminou esse vídeo do verbo, de los verbos de cambio. San se acabó, San se acabó. San se acabó quiere decir, se acabó, San se acabó. Esto está en una canción también de Ricky Martin. Por favor, os voy a pedir que pongáis un positivo, ahí un like, un me gusta, si claro, si os gusta, ¿no? Muchas gracias, hasta otro vídeo. Por favor, pulsen en el me gusta, en el dedito para arriba, el dedito para arriba, por favor, no para abajo. Y consulten otros vídeos en mi página que es Mari Pombo, con esa carita que tenéis ahí.